En la presente edición de Sinfloro, uno de los temas que queremos proponerles es conversar sobre el proceso electoral. Un proceso que ha estado cargado de muchos cuestionamientos, que al final de todas maneras va a representar a nivel de las regiones y municipios un cambio en las figuras y personalidades que están a cargo, en medio de una crisis que definitivamente no termina en el plano político nacional, pero que ojalá en el plano local permita desarrollar procesos positivos para la población. La gente está harta de la vieja clase política, pero a la vez no hay quien sustituya a esa vieja clase política. Y los nuevos que surgen con esta elección son pues parte de la renovación que podría haber en el país, aun cuando muchos puedan estar siendo cuestionados desde diferentes ángulos. Evidentemente, un gran tema que tiene que ver con la situación de la política peruana es el proceso electoral, la manera como este se hace, y más que el proceso electoral mismo, la necesidad de leyes que lo reformen. Sobre eso voy a hablar con José Tello, a quien le doy la bienvenida en este día. José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un placer, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. El doctor Tello es uno de los mejores especialistas en materia electoral en el país y una autoridad indiscutible desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, que lo conoce de manera muy directa. Doctor, la primera pregunta que yo quisiera hacer es la siguiente. Hay en este momento en el país en curso un proceso electoral. ¿Qué fallas estamos notando, estamos viendo en el proceso electoral que se está desarrollando de regiones y municipios? Muy bien, estamos nosotros advirtiendo digamos, una situación bastante particular en lo que se refiere a la severidad que ha aplicado el Jurado Nacional de Elecciones en algunos criterios vinculados con lo que es plazas y exclusiones. O sea, se refiere usted a los plazos que han dado para poder rectificar inscripciones u otros detalles, ¿no? Al contrario, no voy por ese lado, voy por el tema de los criterios que han utilizado más bien para sacar candidatos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el tema de los plazos, el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido más bien ahí una actitud bastante propositiva. Empecemos por algo. El jurado ha reglamentado los plazos en materia procesal, o sea, lo que son los procedimientos. Por ejemplo, ha establecido claramente cuándo terminan los procedimientos en primera instancia y cuándo terminan los procedimientos en segunda instancia, es decir, en el Jurado Electoral Especial y en el Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual da una predictibilidad, porque nosotros ya terminamos esa secuencia de elecciones pasadas en las cuales, pues, desde los jurados electorales especiales permanentemente subían apelaciones y era interminable. Eso generaba, sin lugar a dudas, mucha zozobra. En cuanto a los plazos, se manejó bien. Incluso cuando hizo la ampliación del plazo para la inscripción de candidatos, que recordemos por ley se cerraba el 14 de junio pasado, el jurado lo extendió por 3 días más a razón de que había habido un problema con la plataforma Clara. Y acá hay que ser bastante precisos. Gran parte de ese problema se debió a las propias organizaciones políticas que no inscribieron con anticipación, sino el último día a sus candidatos. Porque ahora, doctor, si me permite, las organizaciones políticas aducen de que hay plazos muy perentorios, dicen de que además los trámites son interminables, son muy grandes. En comparación con otros sistemas electorales, ¿cuán difícil es inscribirse en el Perú en el proceso electoral? ¿Por qué hay tanta dificultad, según dicen ellos, trabas burocráticas para poder proceder como partido que inscribe listas? Para mí es una verdad media lo que acabo de escuchar, que es lo que tú mencionas, que digamos es el argumento de las organizaciones políticas, sean partidos o movimientos regionales. Tú como periodista y como persona entendida en la materia recoges la opinión de muchos líderes políticos, pero ahí viene el punto. Estas, y lo vuelvo a resaltar, son verdades a medias. En primer lugar, efectivamente, el trámite en el Perú es un trámite que debería tener una reforma legal en el Congreso de la República. Porque lo que no se termina de entender, Julio, es que el jurado solamente aplica la ley que existe y esa ley la da el Congreso, no legisla el jurado, legisla el Congreso. Entonces, acá también tenemos un discurso a doble rasero. Muchos congresistas se quejan hoy en día de que las normas electorales tienen inconvenientes, que son burocráticas, que generan trabas, que impiden que los candidatos postulen con libertad. Sin embargo, ellos son los que tienen la capacidad de corregirlas. Y es más, pudieron haber hecho algo el año pasado, este año, hasta en cierta manera estuvieron incluso legislando ya con el proceso en curso. O sea, han podido hacer cosas, sin embargo, no lo han terminado de hacer y por ende lo que nosotros tenemos es un marco normativo que el jurado aplica. Pero acá hay que ser claros en algo. Nosotros tenemos normas que sí son excesivamente reglamentarias en mínimos de procesos que, de cometerse errores, podrían significar la pérdida de la inscripción de un candidato.
y eso le impediría que postule. Entonces sí se tiene que mejorar por ese lado la normatividad vigente, pero además también hay algo. Los líderes políticos a los cuales aludí hace un rato, por lo que tú has podido recoger algunas opiniones, en realidad también tienen que hacer una culpa, porque ellos son los que mandan a inscribir a los candidatos el último día. ¿Y sabes por qué ocurre eso, Julio? Porque estamos acostumbrados a cerrar listas el último día de la elección. Sí, O sea, el pues. último día, mejor dicho, que se nos permite escribir candidatos. Y eso es algo complicado. José, una pregunta adicional que yo quisiera hacerte es la siguiente. Si vamos a pensar en la simplificación del sistema de inscripción de partidos y de candidatos, ¿cuál sería tu primera sugerencia? Bueno, mi primera sugerencia en realidad sería de que se mejore el marco normativo en el sentido de hacer mucho menos complicado el tema de la predictibilidad. Me explico mejor. La predictibilidad es la seguridad jurídica que nos da un criterio que ya está preestablecido. A mí me parece que la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, así como el Tribunal Constitucional lo prevé, o sea, se regula en el Código Procesal Constitucional el criterio del presente vinculante. Acá también debería haber un presente vinculante en materia electoral. ¿Cuál es Entonces, de ese? esa ¿Podrías manera, explicarlo para nuestra audiencia, sobre todo que está en por provincias, supuesto, y puedas por tú supuesto, darles a conocer qué cosa es lo que estás mencionando, por favor? ¿Qué es el que el presidente? jurado, correcto, que al momento que se resuelven las causas en los jurados electorales especiales, donde el tema se resuelve a criterio del jurado electoral especial y no se va al tema de la uniformidad, justamente porque no existen, digamos, criterios jurisprudenciales en materia electoral que sean de observancia obligatoria. Lo que tenemos nosotros en este caso es que, por ejemplo, nosotros estamos en un jurado electoral especial en Huamanga. Acá estamos en el jurado especial de Lima Norte, por citar los jurados electorales de los casi 100 que hay. Nosotros, en ese momento, podemos tener opiniones distintas y resolver de manera diferenciada determinados casos. El Jurado Nacional de Elecciones es quien finalmente, si esto se apela, termina de dar un criterio sobre determinados temas, pero lo Dime, ¿y hace ya casi en el todo proceso. termina en el Jurado Nacional por esa razón? ¿Porque no hay una Sí, unanimidad en los criterios? y perdón, ahí viene el problema. Los criterios se dan durante el proceso. Claro, Sin embargo, no tenemos de procesos anteriores jurisprudencia que sea vinculante una y que barbaridad. ya nos permita saber Claro, cómo se va a razonar. De claro, esa manera, los jurados electorales especiales y los justiciables, y te lo hablo también como abogado litigante en materia electoral, claro. tendríamos claridad de a dónde estamos yendo. ¿Por qué? Porque si el actual Pleno, con todo derecho, se aleja de un criterio vinculante, o sea, de una jurisprudencia electoral, tendría que sustentar el por qué lo hace con arreglo pues a un debido proceso, sustentarlo muy bien, para que no parezca tampoco antojadizo. O sea, hay mucha Entonces, arbitrariedad, dirías tú, dado que las posibilidades son demasiadas a la hora de tomar decisiones, porque no hay justamente lo que tú dices, parámetros que son la jurisprudencia, que quiere decir los juicios anteriores que se han resuelto, en un sentido o en otro, se vuelven emblemáticos y dan lugar a una especie de doctrina, de plano de cómo podría resolverse cada caso, ¿no? ya, yo te diría que tanto como que hay una arbitrariedad, no, pero se percibe como si lo hubiera. O sea, si uno lo ve en sí de manera fría y objetiva, y te digo porque como abogado litigante también he ganado y he perdido casos, ¿ah? Claro. Pero si uno lo ve de manera objetiva, en realidad no es que sea arbitrario del todo, pero sí se percibe como que lo fuese. ¿Por qué? Porque los criterios pueden cambiar. Y ahí tenemos una falta de seguridad jurídica que sí es importante que se corrija de manera legal, o sea, con una modificación de la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones que establezca que se dan presentes vinculantes de observancia obligatoria en materia electoral, no solamente para el propio Jurado Nacional de Elecciones y su pleno de 5 miembros, sino para todos los jurados electorales especiales y sus 3 miembros, y además también criterios que incluso deberían ir más allá, porque recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones no solamente tiene una actividad durante procesos electorales, sino también fuera de proceso electoral, de manera permanente, por ejemplo, con lo que resuelve RENIEC y OMPE en una primera instancia. Lo que resuelve el jefe de RENIEC o el jefe de OMPE en una resolución que emiten que termina la vía administrativa en estas dos instituciones es apelable al Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, el tema de financiamiento. Claro. Si tenemos una resolución suscrita por el jefe de la OMPE, que es Piero Corbeto, este es apelable ante el Pleno Jurado Nacional de Elecciones y hay disconformidad de quien se sienta afectado por una ¿Tú resolución crees que que se eso le está presenta. bien? Porque da la impresión, ¿sabes que así como tener a los abogados en acción en estas cosas es muy importante, también puede tener el defecto
de que se crean procesos demasiado alambicados o complicados, ¿no? Por ejemplo, hay quienes cuestionan que existan 3 entes electorales. Dicen que debería ser 1 o 2 a lo más. No sé, ¿cuál es tu opinión sobre la organización misma del sistema? Porque este sistema de apelaciones cruzadas por no lo conocía, ¿no? ¿No complica mucho el sistema? Sí, adelante. El punto anterior, mira, Por supuesto, sí. lo que se resuelve por parte de la OMP y de RENIEC, como decía, es apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones en una suerte de proceso contencioso administrativo en materia electoral. Lo mismo ocurre con el Registro de Organizaciones Políticas, el ROP. También es apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones. También ocurre en el caso de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Lo que resuelven los consejos es apelable ante el jurado. Entonces tenemos una actividad durante y fuera de procesos electorales que tiene que ser tomada en cuenta y sobre la cual tiene que haber jurisprudencia clara. ¿Cuántas instancias de apelación hay, José, en un proceso de este tipo? ¿Cuántas instancias de apelación tiene un candidato o un partido? ¿Cuántas son? ¿3 también? Ok. Jurado Electoral Especial a Jurado Nacional de Elecciones. Y antes, Julio, había un proceso, un mecanismo procesal adicional que era el recurso extraordinario, que era una revisión de lo que resolvía el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, este recurso del año 2018, cuando era presidente del Pleno el doctor Víctor Ticona, se dejó de lado, o sea, se desestimó este recurso y su uso, que venía dándose desde el año 2005 con Enrique Mendoza Ramírez. Entonces, hay que tener en cuenta de que hoy en día la justicia electoral tiene esa particularidad de que es una instancia final, la del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, cuando se trata, lo vuelvo a resaltar, de lo que resuelven los jurados electorales especiales durante un proceso electoral y lo que resuelve la OMP, el RENIEC, el Registro de Organizaciones Políticas o los consejos regionales y municipales en caso de vacancia y de suspensión de autoridades subnacionales. Ahora, yendo al tema del propio sistema de votación, por ejemplo, ¿tú crees que debería haber otro sistema de distritos electorales que significan las circunscripciones en las cuales la gente vota por un diputado, vota por las autoridades? Me parece que primero deberíamos rezar la bicameralidad. Soy un convencido que se tiene que dar la bicameralidad y eso ayudaría mucho a que tengamos un sistema de representación política mucho más eficiente a nivel congresal. Ahora, dime una cosa, si me permites. La bicameralidad tiene algunas acepciones, ¿no? Hay quienes dicen que debería haber una bicameralidad con distrito nacional único, pero otros sostienen que debería de todas maneras tener una expresión regional, es decir, de macroregiones, para ir creando un mecanismo de representación del senador que abarca varias regiones. ¿Tú qué opinas de este tipo de identidad de la bicameralidad, que junte lo regional con lo nacional? Me parece interesante, pero yo iría por un modelo diferente. Si se trata del sistema electoral, en primer lugar iría a poner una bicameralidad en la cual tengamos distritos electorales que escojan a los diputados. Ya. Los diputados mínimamente deberían ser, si no 130, 180. El país demanda hasta 240 parlamentarios, 60 senadores, que deberían a su vez ser elegidos en un distrito electoral único, o sea, a nivel nacional. Yo considero de que la elección de diputados se tiene que dar por distrito electoral múltiple, pero la elección de senadores es por un solo distrito electoral. Y me parece, Julio, que debemos apostar una por pregunta. sistema... ¿Es el distrito electoral nacional único? Porque el problema que ha habido con el Senado es que también termina teniendo una representación muy amarrada a Lima, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿podría, por ejemplo, haber, como hay en Estados Unidos, los distritos senatoriales son diferentes del diputado, o sea, abarcan más territorio? ¿Podría haber esa combinación, crees tú? ¿O tú crees que todo debe ser distrito nacional? Porque también son criterios legales que seguramente tú conoces mejor que yo. Mira, te comento una cosita. La experiencia estadounidense es interesante, pero responde a un régimen federal. Claro. Nosotros tenemos un Estado unitario, o sea, es distinto. Y además también hay que tener en cuenta de que los estadounidenses están regulados por el self-government o el autogobierno. Es algo que viene desde las colonias británicas, o sea, es una lógica muy diferente en el sentido que ellos tienen sus propios parlamentos, sus propios congresos estatales, y su propia ley. Su gobernador. Claro, y además se une muy bien en la federación, que es la Unión Estadounidense, ¿no?
a través pues de lo que son las leyes federales y también lo que viene a ser el Congreso Federal. Y el presidente de los Estados Unidos, que es uno solo, el que representa a toda esta federación ante el mundo como el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, porque ahí nosotros debemos distinguir que los regímenes federados son de dos tipos. Los federales, como suele ser Estados Unidos, Brasil, México, que también tienen una configuración estatal, pero también tenemos regímenes confederados, donde los países no pierden la soberanía. ¿Cuál sería la ventaja de un régimen federal? Porque hay quienes alguna vez dijeron que en el Perú debería haber un régimen federal de unas, digamos, unas 7 u 8 estados, ¿no? Justamente de su republicanismo hacia el siglo XIX, claro, siglo XX, México sufre un cambio muy drástico desde Benito Juárez. Claro. Incluso recomiendo mucho, imagino que tú has revisado este texto, el libro Siglo de Caudillos de Francisco Kraus. Claro, es una obra muy, muy interesante que te explica muy bien cómo desarrolla México, pero así también el México moderno, ¿no? Pero además también te explica muy bien ya como también se dan fisuras y ciertos traumas de pasar, digamos, de una mentalidad hispanista a una mentalidad anglosajona en cuanto a la aplicación del régimen federal. Entonces, creo que el tema en el Perú no va tanto por ahí, sino va más que todo por fortalecer el proceso de descentralización y hacerlo mucho más efectivo. O sea, fortalecer las regiones va a ayudar a que todo el sistema de representación funcione mejor, ¿no? Y se puede establecer enlaces también mejores entre los diputados y los gobernadores. Y lo mismo también los senadores tienen que tener también digamos, un referente que de todas maneras tiene un problema territorial, que es el que a mí me preocupa, porque si los elegimos por Cámara Única, el problema que hay es que estamos fortaleciendo, vuelvo a decirlo, este sistema donde la mayor parte de los representantes, no tengo la cifra exacta ahorita, terminan siendo como los 35 de Lima, ¿no? No tienen base conocida y terminan siendo digamos, personas con suprapoderes y que no son fiscalizados prácticamente por nadie de la población. Esa es la gran pregunta que yo me hago sobre el Senado. Estando de acuerdo con la bicameralidad, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que estamos pues, ante una situación bastante particular, porque si nosotros advertimos, en este caso, el tema del Perú se soluciona realmente generando una auténtica descentralización. Por ejemplo, Julio, hemos conversado, yo ahorita estoy como director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal del INICA, una institución que lleva 38 años trabajando con la Fundación Adenauer en el tema de descentralización, porque trabajamos directamente con gobiernos locales. Es más, ahorita estamos trabajando con el AMPE y vemos más o menos cómo está este proceso en el campo. Y al verlo en el campo es un proceso bastante complejo porque si tú te pones a comparar a un funcionario municipal con un funcionario del gobierno central, vas a ver una simetría en cuanto a los perfiles técnicos enorme. Entonces, hay serios problemas que permiten, por ejemplo, en el interior, que los técnicos que trabajan en los gobiernos regionales y locales puedan manejar lo que, digamos, les corresponde por ley orgánica, por ley de descentralización, a ellos de una manera eficiente. Por eso es que justamente en Lima, de alguna otra manera, existe todavía una toma de decisiones final respecto a lo que deberían ser decisiones que si hubiese una real autonomía se debería tomar en regiones. Para muestra un botón. Claro. Yo tengo un proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión tiene que tener el aval del MEF. En consecuencia, ahí hay un problema. Claro. Es más, o sea, con los sistemas transversales que tenemos en el sector público peruano, uno de los sistemas transversales que tenemos es el presupuestal y además también tenemos otros como el de recursos humanos, en fin, estos sistemas a nosotros nos dan ciertos parámetros para también realizar en regiones, en lo que vienen a ser los gobiernos regionales y gobiernos provinciales y distritales, una serie de acciones que se ven en cierta forma limitadas. O sea, el tema de la autonomía es un tema que responde a un gobierno unitario. Hoy en día sí responde a un gobierno unitario, pero lo que tenemos que ver bien es la capacidad de poder realizar lo que la norma prevé que hagas tú como gobierno regional o como gobierno municipal. Mira, cuando los gobiernos municipales o regionales se tornan ineficientes, interviene el gobierno central, porque finalmente hay un principio de la Constitución que es el principio de subsidiariedad. Si tú no puedes, intervengo yo. Pero en esa lógica, lo que vamos a tener en cuenta es de que siempre vamos a ver acá
dos caras de la moneda. Por un lado, la solución del problema cuando intervienen los técnicos de Lima, pero por otro lado, la queja permanente del interior de que hay un intervencionismo, hay un centralismo y Mira, que no hay una verdadera te doy unos cuantos ejemplos producto de la experiencia que he tenido asesorando a algunos gobiernos regionales del país. Por ejemplo, todos los que son del sector agrario se sienten más identificados con el Ministerio de Agricultura que con su propia región, a pesar que la región ya está a cargo del tema, ¿no? Igual ocurre con los que son del Ministerio de Salud. O sea, hay un tema cultural, ¿no? Toda una generación que se ha formado al calor de los ministerios que no deja de funcionar con redes de solidaridad. No estoy hablando de algo formal. Los papeles dicen una cosa, pero la gente actúa de otra manera. Consultan a Lima, hacen interrelaciones que a veces son completamente nocivas para poder llevar adelante la gestión local. Entonces creo que acá hay una necesidad de cambiar la mentalidad, que siempre es lo primero que hay que cambiar en una reforma, y en segundo lugar es cambiar los procedimientos. Por ejemplo, te doy un caso muy específico. En el Perú existen, calculo yo, 500, puedo estar equivocado, a 600 dependencias del Estado que obedecen a criterios descentralistas. Es decir, la Oficina de Participación Ciudadana de un ministerio grande pone 24 oficinas en todo el país. Lo propio hace la oficina encargada de, no sé, de la misión principal del ministerio, ponte de vivienda, hay 25 en todo el país. O sea, hay casos en los cuales es un escándalo. Algunos tienen menos, pero si tú multiplicas, es una enorme cantidad de gasto, una compleja toma de decisiones que al final no van a apoyar lo regional, son expresiones centralistas porque los funcionarios van desde Lima para cumplir su función allá y no se justifica que se gaste en local, teléfonos, infraestructura. O sea, te digo que son por lo menos 500, ¿eh? Imagínate. No, mínimamente, y ahí puedes tener incluso o sea, un verdadero desbarajuste, lo que viene a ser un gasto eficiente en la administración pública, porque no puede ser eficiente eso. Entonces, ahí debemos tomar en cuenta también de que el uso del recurso en un país, me refiero al recurso humano, Claro. el recurso económico, el dinero, para ser más exacto, en un país que tiene limitaciones como el Perú, tiene que ser más eficiente que en países que tienen mucho dinero. Eso yo lo entendí por lógica, por sentido común. Tuve oportunidad de escucharlo de quien fue asesor de del presidente Sebastián Piñera, el profesor Guillermo Patilo de la Universidad Católica de Chile, cuando dijo que muchas veces nosotros, en nuestros países, cuando nos comparamos con países desarrollados, más que un subdesarrollo en lo económico, tenemos un subdesarrollo en lo mental. O sea, nos limitamos Lo cultural, mucho. digamos, ¿no? Claro. Sí, no, pero aparte también en el hecho de entender como que entender, o sea, partir de una realidad equivocada, o sea, a partir del hecho de que nosotros somos personas condenadas a estar limitados en los recursos y todo, cuando nuestro punto de partida debería ser, sí, hay limitación de recursos, por ende, ser más eficiente en el uso de los recursos. Yo te aseguro, por ejemplo, de que si nosotros tocamos hace un rato el tema de la bicameralidad. Si nosotros tuviésemos un bicameralismo, mucha gente podría decir, ah, caramba, el Congreso ahora ya no va a gastar 500, sino va a gastar 1.000 millones. Un momentito, ¿cómo lo corregimos? Claro. No va a haber un gasto de 1.000 millones. Claro. A lo mucho incrementará 50 o 100 millones más, pero vamos a lo siguiente. Cada despacho congresal ya no va a tener sus 2 asesores, su asistente y su técnico. Claro. Y su secretaria, y aparte un seguridad y un chofer para el congresista. Claro. 7, 8 personas, ya no. Ahora vamos a hacer economía de escala. Asesores para la bancada, secretaria para la bancada, claro, técnico para la bancada, seguridad para la bancada y choferes en un pool de choferes del Congreso de la República. Y ojo que eso es el fortalecer las bancadas parlamentarias es un punto crítico. Ahí hay una buena, ese es un buen criterio, ¿no? Ahora, yo quisiera, porque tengo que terminar ya la entrevista, José, está muy interesante, decirte de que quisiera que pudieras resumir así en pocos puntos, digamos, en ideas, lo que llaman los gringos bullets, ¿no? O sea, balas bien claritas. ¿Qué es lo que crees tú que hay que hacer como reformas centrales de nuestro sistema electoral para mejorar lo que estas elecciones recientes nos dejan como elección y mejorar, por supuesto, el servicio al vecino? Si pudieras tú decirlo en breves palabras, por favor. Correcto. Me voy a ir por 2 temas muy concretos, separando. En lo que se refiere a las elecciones generales, me parece que se debería definir el tema de la bicameralidad para las elecciones de 2026. Me parece que además también debería analizarse el balance y control entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Ese es un tema que todavía está pendiente y es importante para dar una solución política a problemas políticos. O sea, que no puede haber vacancia o cierre del Congreso con los mecanismos que hay ahora. Facilidad.
Claro, con facilidad, porque ahora prácticamente, Julio, y tú eres testigo de eso Sí, con la claro, amplia trayectoria que tienes. claro. Antes una vacancia o una disolución eran, pero impensables, o sea, Así era es. algo muy, muy drástico. Ahora lo primerito que dicen los congresistas o el presidente es vamos a la vacancia o O el vamos a la cierre. disolución, Sí, pues. al cierre. Entonces, ahí tengamos bien en claro eso. Otro tema que me parece importante, ¿qué queremos realmente con la segunda vuelta? Me parece, por ejemplo, que el tema de la segunda vuelta, la valla del 50% debería bajarse al 40% y Ya. deberíamos eliminar de una manera muy sencilla, porque acá no se requiere ni siquiera una reforma constitucional, ese tema de el impedimento de publicación de encuestas que También. existe, que dice que un domingo antes de la elección ya nosotros no podamos publicar encuestas. Claro. Eso me parece que elimina la posibilidad del voto estratégico. Si Lógico. nosotros reducimos la valla para el balotaje, para la segunda vuelta presidencial, y a su vez permitimos que hasta 24 horas antes de la elección se puedan publicar encuestas de opinión, podríamos tener menos fragmentación de voto y un voto estratégico hacia los candidatos con mayor opción. Claro. Eso me parece importante. Se Otra juega cosa hasta el más, ganador. claro, ahora, la elección congresal, ¿cuándo se da? ¿Con la segunda vuelta o la primera vuelta presidencial? Ese es un Bueno, tema si no crítico, hubiese ¿no? segunda A ver. vuelta, claro, si no hubiese una segunda vuelta, ya evidentemente se resolvería en la primera elección. Pero también hay que tener en cuenta algo, que si nosotros advertimos de que va a haber una segunda vuelta, la elección congresal se debería dar en la segunda vuelta. De esa Ahora, manera ahí hay una generamos... contradicción, mi querido José, ¿sabes cuál es? De que el que gane en primera vuelta generalmente es alguien que tiene un gran respaldo para ganar en la primera vuelta, sin embargo se quedaría con un Congreso opositor, ¿no? Bueno, lo que ¿No? ocurre es de que podría ser interesante para el balance y control de poderes, Puede y eso ser, es lo que buscamos puede nosotros. ser. Ahí viene un detalle que es interesante y sí hay que darle vuelta, pero sí hay que mejorar ahí. Por otro lado, No, pero un pasando a lo ratito, que pero me son... parece estratégico lo que has dicho. Segunda vuelta para congresistas. Eso Así me es, parece fundamental, porque ahí está la base de congresos que salen como han estado saliendo, ¿no? Con mayorías claro, absolutas cuando ha perdido o con minorías totales que no le permiten gobernar al presidente entrante, ¿no? así es. Y hay mayor posibilidad, Julio, de lograr consensos políticos entre Así es, oficialismo y oposición, con claro, lo cual dejamos de lado nuevamente ese tufillo lamentable de disoluciones y vacancias, que claro, ya es claro. bastante tóxico, discúlpame la expresión. No, está bien. Pasemos nosotros, ¿Qué tema bueno, hay tóxico? que decirlo, es que la verdad nos hemos pasado un quinquenio, Julio, con Terrible, un Congreso disuelto y con 4 presidentes. Es terrible, increíble, terrible, el 2016 al terrible. 2021. José, Ahora, veamos, yo tengo que sí, cortar acá la entrevista. Si quieres una última frase, te ruego, por favor, porque estoy con el tiempo ya muy justo. Adelante. bueno, en lo que se refiere a las elecciones municipales y regionales, Sí, tenemos que trabajar mucho en lo que es la mejora de la ley orgánica de gobiernos regionales. claro. No es posible que las causales de vacancia de gobernadores regionales no contemplen, por ejemplo, algo como el nepotismo. Hay mucho que trabajar en cuanto a una reforma política y Julio, muchísimas gracias por el espacio No, al brindado. contrario, José, tu versación y tu experiencia. No estamos hablando con un teórico, sino alguien que está metido en los temas. Porque no hay otra manera de defender la democracia si no es también litigando a favor de los candidatos, de los partidos, o en fin, buscando reformar las leyes electorales y asesorando a los alcaldes y a los presidentes regionales, que es lo que tú haces. Muchas gracias, muy amable, José. Hasta otra oportunidad. Amigos, en Sinfloro decimos lo que nadie dice. Hoy día hemos escuchado el otro lado de la moneda. Una persona versada que nos ha hecho ver cómo varias de las reformas políticas que se requieren son realmente trascendentales para hacer funcionar mejor la democracia. Con usted vuelvo en breves momentos aquí en Sinfloro.
en Sinfloro decimos cosas que otros medios no dicen, porque nuestra intención es que en las regiones del Perú y aquí en Lima haya una reflexión sobre temas básicos del país que usualmente no se discuten, porque como no hay parlamento, en la práctica es un parlamento que está dedicado al conflicto y un ejecutivo a defenderse, terminamos sin que nadie discuta los problemas del país y nos preocupa muchísimo que los interlocutores, que son los pobladores y que son las autoridades, escuchen ideas nuevas que van a renovar, por supuesto, no solo la política, sino el país. En esencia, la descentralización es un tema muy importante y con ella todo lo que es el tratamiento al área amazónica y andina, donde muchos conflictos sociales han surgido por falta de conocimiento de lo que pasaba en estas zonas o porque sencillamente los métodos utilizados fracasaban uno tras otro. Hoy día nos va a acompañar con nosotros José Luis Álvarez, un destacado antropólogo que tiene un vasto conocimiento del tema, y con él vamos a hablar de varios temas y varios productos que él ha gestado a lo largo de su vida, que han dado solución tanto a los conflictos como también a algunos aspectos productivos de la realidad regional y nacional. José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Yo quería preguntarte en primer lugar por tu biografía. ¿Tú eres de qué parte del país? Yo soy del centro, nací en Huancayo de familia jauquina y estudié en la Universidad Católica antropología, luego me fui a estudiar a Inglaterra, Holanda primero, desarrollo en una universidad agraria, ¿no? En Wageningen, y luego economía en la Universidad de Bath, donde terminé. La de Bath es una universidad clásica de Inglaterra, ¿no? Sí, una de las 3 o 4 más importantes. La que tiene el mejor ranking de empleabilidad ahora, empleabilidad, ¿no? Mejor que todas las universidades de Inglaterra. Y bueno, volví y empecé a trabajar en la gestión pública, ¿no? En gobiernos regionales, en Amazonas, en Junín, y luego también la presidencia del Consejo de Ministros en distintas etapas. Y obviamente y en la enseñanza universitaria. ¿Tú eres huancaíno de origen, pero en realidad jauquino de corazón? Jauquino. ¿De corazón o de...? De cultura. De cultura. ¿Qué quiere decir ser en jauquino? En realidad soy de un pueblo, Muquillauyo. Muquillauyo. Sí, es un pueblo, una comunidad. ¿El pueblo de los saxofonistas es este No, ese es Acoya. Ese es Acoya. Entonces soy ahí, pero pertenece a la provincia de Jauja, y Jauja tiene una particularidad cultural, ¿no? Que es muy diferente a la de Huancayo. Ellos nos consideramos más, digamos, apegados a la cultura, al arte, a la intelectualidad y no tanto al comercio, ¿no? El idioma de huancaíno es como la aymara de Puno, digamos, y ustedes son como los quechua, más reflexivos. Sí, pero como yo tengo ambas fuentes. Claro, estás con ambas. Estoy con ambas, ¿no? Claro. Tengo porque como que tengo ambas tradiciones. Sí. Y he visto que tu esposa es una destacada bailarina, pero muy refinada de todos los temas jauquinos, ¿no? Estuvo en Europa, claro, danzando, en varias giras. O sea, profesionalmente se ha formado. Y Mario Testino le hizo una sesión de fotos con ropa tradicionales, ¿no? Que ya publicó y que probablemente en los próximos semanas o meses va a presentar, ¿no? Claro. Pero ya lo ha publicado en su red. Claro. Entonces, una pregunta de inicio. ¿Por qué la región central no es tan conflictiva como la región sur del Perú en relación a la minería? Bueno, ahí hay factores históricos que es necesario explicar, ¿no? En primer lugar, la minería de la región central fue una temprana transformación. Siempre hubo minería en la colonia, pero... ¿Estamos hablando de qué época? ¿1900? Principio del siglo XX, que ya podemos hablar de la minería capitalista, ¿no? Industrial, que llega al Cerro de Pasco, que en realidad los accionistas eran pues los Bill Gates de su época, ¿no? Entonces, que era ¿Por qué eran los Bill Gates de su época? Porque eran los más ricos. Y eran además los más avanzados. Avanzados también en la parte social, creo, ¿no? Tecnológicamente y social, porque llevaron la electricidad. Ajá. Llevaron la electricidad a toda la región. O sea, llevaron la electricidad a la empresa, y de ahí la comunidad donde yo nací precisamente aprendieron de eso y hicieron una pequeña planta que le daba luz a Jauja, ¿no? Pero he avanzado en cuanto a la tecnología y a la parte social. Entonces ellos, la compañía le llamaba, lograron incorporar la mano de obra de todo el valle, pero no solo incorporarla, sino darle beneficios. O sea, había lo que llamaban la mercantil, que era una especie de mercado, Plaza Vea, digamos, ahí en su época, que se abastecían de productos, las casas, la educación, la salud. Entonces todo eso le daba la empresa a los trabajadores de las comunidades. Entonces ellos aspiraban, era un grado de trabajo. Claro. Y el capital que ganaban, ahorraban y reinvertían en la agricultura del Valle. Volvían a sus chacras e invertían ahí constantemente, claro, a lo largo de su carrera como minero, ¿no? Claro, fueron inversionistas y fueron los primeros emprendedores, los grandes agricultores
tienen ese origen, eso lo estudian muy bien Norman Long y Brian Roberts y muchos especialistas. Que, pero tú hiciste tu tesis sobre Cerro de Pasco. Sí, y trabajé con Brian Long, con Brian y Norman Long, trabajé en Holanda con ellos, y por eso conozco muy este proceso. Pero dime una cosa, lo real fue de que ahí llega la mina tiene conflictos con la comunidad por tierras, en fin, hay todas las historias que cuentan los por blancas, pero no es en realidad lo central es que ahí la actitud de la población en general, con las nuevas ciudades que van creciendo, etcétera, se vuelve una actitud de negociación con la minería, ¿no es cierto? Claro, es que una cosa es la agricultura y la ganadería. El problema de la ganadería, que roble de Porlanca, la parte de Junín Alta, es un tema más, digamos, de contaminación, ¿no? Que claro, es verdad, pero hay que ver que los estándares de esa época no eran, la contaminación ambiental no es lo que es ahora, ¿no? Claro, o sea, en el estándar. Claro. Entonces, por no era, digamos, era grave para los comuneros, pero no era un problema generalizado que se viera como un problema de la humanidad. En el mundo, claro. Pues no te olvides que hace un siglo no había cambio climático. El Thames de Londres o el Sena de París estaban contaminados enormemente. Entonces, con eso no quiero justificar, sino hay que entender ese proceso, ¿no? Claro. Entonces, ya son otros estándares en los que estamos. Y la empresa lo que hace es, algunas cosas que ocurren es que, bueno, no por la empresa, sino porque la economía regional que va creándose con ayuda de la minería genera, por ejemplo, la industria del cuero. Muchas industrias, ¿no? Muchas industrias. Sí, la del cuero, ¿no? Las casacas que en Huancayo las casacas, ¿no? La industria de las frazadas, el sector... Esa frazada Tigre, ¿no? Tigre, el sector industrial temprano, o sea, se transforman, por ejemplo, los quesos. Hay una industria, temprana industria, en la región central que abastece a todo el sector minero y genera un flujo, un desarrollo regional. Por eso el emprendurismo del centro está vinculado al desarrollo minero. Es todo una cadena que se una formó. Consecuencia de ese desarrollo en parte también, exacto. ¿no? Entonces esa es una visión diferente a la que el sur no tiene ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el sur? A ver, vamos a entonces ese proceso histórico, pues de más de un siglo, ha conformado la ciudad de Huancayo. En su crecimiento se debe precisamente al capital minero en su origen, no ahora tiene otras fuentes, digamos, de ingresos, ¿no? Pero en su origen es eso. Y en cambio el sur no es reciente. Hay que entender que Chalhuahuacho, las comunidades de Cotabambas, antes de llegar a las Bambas, eran comunidades ganaderas, digamos, aisladas, ¿no? Eran herederos los ayllus. O sea, prácticamente su tradición cultural estaba entre las más próximas a la que era realidad hace 500 años cuando llegaron los españoles. No digo que estaban en eso, pero era muy... Su proceso es particular. Carmen Escalante estudia muy bien esto con Mariano Valderrama, que para descanse, ¿no? Ellos hicieron un trabajo ahí interesante de que a muchos se dedicaban al vigiato. A la vigiato. Entonces, en ese momento, y tenían una relación con el Estado, obviamente, conflictiva. Claro. Entonces, tenían cierta tradición ahí y obviamente era ganadero, pero tenían un aislamiento del Estado. No había latifundio, ¿no? No había latifundio, lo cual... Los hacendados estaban más en otro lugar. Entonces, es sobre esa estructura que llega la empresa minera. O sea, lo más avanzado del mundo a un sitio que era lo más avanzado del Perú. Claro, el proceso de transformación por eso es rápido y le venden las tierras a un precio que en ese momento era altísimo, pero ya viendo en perspectiva, entonces dicen que no es, por eso el conflicto, una de las partes del conflicto. Lo que hemos visto también en Cajamarca, tú recordarás de que habían varios arrepentidos de haber vendido un precio, cuando el precio subió, pensaban que se podía lograr nuevamente con Yanacocha mejores precios a las terrenos. Los estándares en los estándares en que se realizan estas compras son diferentes a los de ahora, entonces... además hay gente que no tenía una mentalidad capitalista neta, exacto, ¿no es cierto? Entonces ya vemos en perspectiva ahora y puede parecer un engaño. Claro, entonces, pero en su origen son contratos de alguna manera legítimos. Claro. Pero el conflicto que hay entre las comunidades por la posesión de sus tierras, uno de los principales es ese, ¿no? El de ahora, ¿no? Porque esos conflictos tienen muchas dimensiones, dimensiones. No es un tema, tiene que ver con el tema de servicios, el tema cultural, el tema... El de servicios, analicemos ahí, muchos pequeños capitalistas empezaron a crecer y hay un sector importante de población que se integra a la producción. Sobre todo emigrantes. Claro, son los mineros, pero además sus familiares y otros parientes
y gente que viene especialmente para hacer restaurantes, Exacto. lavanderías, etcétera, De ¿no? Cusco, de Puno, de Arequipa van. Claro. Y digamos hay una mixtura ahí con los emprendimientos locales, Claro. que muchos también están en la galería o también reciben dinero y salen y compran propiedades en Arequipa, etcétera. Entonces hay una Por todo el dinámica, sur, por hay todo una el sur. dinámica Claro, económica claro. ahí Sí. interesante, ¿no? Porque además el crecimiento, digamos, económico de Cotabambas, Que es donde están las bambas, que ¿no? es el más alto de toda esa De toda esa región. Y lo que significa que ha habido un crecimiento alrededor, porque hay otros distritos que no están. Por ejemplo, que no- un ejemplo, si quieres tú, para ponernos en la coyuntura. La tremenda marcha que hace Antauro Humala, concentración en Andahuaylas, se debe, aquí estamos en la otra parte del espejo, ¿no? Es decir, estamos ante campesinos paperos que siempre han estado en desgracia económica, que es muy difícil que a ellos les llegue el beneficio de la minería, porque tampoco hay un sistema de distribución del beneficio minero adecuado, que era un desarrollo regional armónico, ¿no? Claro, pero no es solamente económico el tema de Antauro, creo que hay que verlo en la dimensión también cultural, en el sentido de que son comunidades que la justicia se aplican con rondas, con golpes, con violencia. Ah, ¿no? también hay rondas. Entonces en esas zonas hay, mejor dicho, aunque Control comunal. control comunal, digamos, con castigo. Ya. Entonces, Sí. un discurso de castigo, Ya. de utilizar la violencia a los corruptos, etcétera, es un discurso que Es empático con con ellos, ¿no? Entonces, y en cambio un discurso, digamos, democrático de las garantías del debido proceso, como que no encaja ahí, ¿no? Claro, claro, porque estamos hablando de No estamos sociedades. hablando de una legalidad como la conocemos nosotros, una Exacto. legalidad Entonces, punitiva, ¿no? entonces el discurso de digamos, Muy interesante tu observación, ¿no? sí, claro, es verdad, ¿no? Entonces el discurso de Antauro. Antauro en el sentido de que fusilamiento, Claro. entonces, y es cierto, ahí se solucionan la justicia, Por la vía de hecho. de la vía, digamos, casi la justicia comunal con, digamos, castigos, ¿no? Ya. O sea, eso es, digamos, el mecanismo. Con esto no quiero justificar la violencia. No. Simplemente. Pero quiere decir que tú sabes que en los Andes, pues, algunas veces hemos conversado este tema, hay el blanco y el negro, ¿no? A la hora que se toma decisiones en contra de una persona o a favor de una causa, es bastante dual, digamos, ¿no? O sea, muy enfrentado uno con otro. O sea, Claro. Y ahí además hay una tradición de que no hay que olvidar que esos campesinos se enfrentaron también a los pequeños gamonales que había en la zona, tomaron tierra, tuvieron todo un protagonismo de lucha social que probablemente lo han heredado estas comunidades en el sentido de tener una identidad hacia adentro muy férrea, ¿no? Y una disciplina cerrada sobre determinadas reglas. Claro, hay una narrativa antisistema que se ha consolidado desde la época de la toma de tierras. O Sí, sea, 1970. aunque no han participado, Claro. la narrativa está en. Claro. Entonces, por eso explica un poco el comportamiento del sur, ¿no? De este sector del sur. Pero uno se pregunta, ¿por qué este sector con tanto progreso minero termina siendo en realidad una parte minoritaria, ¿no? O sea, en realidad si te pones a pensar, si no se encuentra un sistema de distribución de esa riqueza, yo me refiero, por supuesto, a través de los mecanismos legales que deberían de existir, que hoy día son imperfectos, ¿no? Que permitan que lo que produce el pueblo de las Bambas por lo menos esté regulado no solo para el distrito donde está la mina, sino que sirva para crear fondos de compensación y mecanismos que no han funcionado tampoco en el resto de la región, ¿no? Eso se tiene que reestructurar porque, mira, son 13 distritos los que reciben 13 distritos. Canon. 13. 13. Los mayores montos de canon en el Perú son de 13 distritos. 13. De ahí. No, en todo el país. Claro, es como el caso del distrito que está junto a Antamina, Claro. que todo el mundo se pelea por ser Exacto. Sucre, creo Entonces, que se llama, ¿no? esta inequidad, porque en el Perú hay 1.700 distritos y de los cuales 13 son súper beneficiados y mal administrados además. Así es. Entonces, Con mucha corrupción. ese es un tema que no puede continuar, ¿no? Hay que ver la manera de buscar mecanismos para. Entonces yo creo que ahí, si el canon fue teóricamente bien pensado, los efectos, las consecuencias no han sido los correctos, por un lado. Y por otro lado también las relaciones que se han establecido en su origen de matriz de algunas empresas no han sido las correctas y por lo tanto están sufriendo las Dime, ¿tú crees que se malogró cuando se fue Glencore, se malogró la relación con las Bambas? Porque era impecable su gestión, ¿no? Sí. En la parte social. A ver, cuéntanos un poco. Bueno, digamos, los datos que hemos recibido cuando he visitado esas zonas, Strata ha sido ¿Eran muy buenas. suizos eran? Sí.
Ha sido muy buena, pero al entrar la nueva empresa tuvo otra estrategia de relacionamiento comunitario, más el decidir transformar por los camiones y no el mineroducto. Claro. Hay que explicarle al público qué significa. El mineroducto es como lo que hay en Antamina, es un tubo, digamos, que permite conducir en barro, vuelto barro, todo el mineral que se produce para llegar a una planta donde se carga al transporte, que puede ser tren o puede ser embarcarlo ya por rumbo al extranjero. El problema está en que cuando no hay mineroductos se usan carreteras. En Antamina se puso mineroducto a la costa y fue un éxito, a pesar del piteo inicial de la población, terminó siendo un éxito. En cambio aquí, es la historia de una derrota donde a mí me han contado, porque tengo alguna gente que conozco de esa zona, de esa empresa, que dicen que el problema fue que los peruanos fueron los que sugirieron esta ruta y los chinos ahorraron más de 300 millones de dólares en esta operación al no poner mineroducto sin saber dónde se estaban metiendo, ¿no? Y que los camiones han resultado una fórmula pues completamente. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es los camiones? Yo creo que no tengo el detalle, pero creo que hubieron estudios que justificaron el precio. El precio que era más rentable, pero de algunos análisis creo que incorrectos en el sentido de que no iba a representar, digamos, un problema si cruzaba por las comunidades. Los camiones. Y bueno, eso realmente no se sostiene sin ningún análisis porque obviamente produce no solo la contaminación auditiva, sino el polvo y todo lo que vemos, ¿no? Claro. Y sobre todo la inequidad, ¿no? La gente ve que extraen el mineral y desfila por su puerta. Y desfila por y no siente el beneficio directo, ¿no? Claro. No digo que en obras públicas puede ser que haya mejoras, el beneficio directo, entonces ahí es donde... No hay ahí un problema, José Luis, porque recordemos que ese es un distrito minero, es decir, ahí hay 6 grandes minas, proyectos por lo menos, ¿no? Pero son recientes. Son recientes, pero a lo que voy es a que la falta de visión de futuro ha hecho de que ahí, por ejemplo, no se imponga el mineroducto como la solución para todos. Es decir, pagada por todos tenía mucho sentido, pagado por una sola empresa de repente podía discutirse, ¿no? Y además creo que porque ese ha sido el factor principal del conflicto. O sea, por ahí arranca... Esa es la matriz estructural de todo el conflicto. Todo después se viene buscando soluciones. Claro. Lo que pasa es que tú cuando tienes que entender un conflicto tienes que entender las raíces estructurales y los temas coyunturales, claro. ¿No? Tú puedes conducir coyunturalmente un conflicto y lo haces muy bien, pero... O sea, en el momento, no pensando en la estrategia, en el largo tiempo. Pensando en las estructuras, si tú no has solucionado las bases estructurales, siempre vas a tener el conflicto ahí. Claro. Entonces, y bueno... ahí están estos actores, los hermanos Torre, un montón de pillos la parte que incentivan, claro, las comunidades al conflicto, ¿no? Pero lo central está en ese error. Ahora, ¿cómo se podía rectificar para no pensar en el momento inmediato, resolver la cosa, ponernos de acuerdo solo con las comunidades, sino para darle a este sitio una salida, ¿no? Porque se hablaba de que ahí era clave tener un mineroducto que llegara hasta un punto determinado donde se uniera al tren que baja de Arequipa, o incluso hacer un tren hasta Quillabamba en el Cusco, que fuera hasta la costa para llevar estos minerales. O sea, había todas estas posibilidades. ¿Tú sabes si técnicamente alguna de estas ya podría ser tomada en el futuro para varias minas, para que trasladen todos sus minerales? Claro, existen muchos proyectos, pero ahí lo que se tiene que imponer es una reestructuración, digamos, una agenda territorial y una gobernanza territorial. O sea, esos son conceptos... Como punto previo, digamos. Claro, tienen que ponerse de acuerdo los actores del territorio, comunidades, empresas, todos, para ver ya qué hacemos con el territorio, cuáles son los beneficios que va a desarrollar, cuál es el proyecto corto, largo, mediano plazo. Y digamos, estos son instrumentos que obviamente que la ley actual no lo permite, pero sí se deben desarrollar. Porque no existe en la ley, ¿no? No existe la gobernanza, ese es un tema que se está trabajando, pero se tiene que instaurar un mecanismo de gobernanza y de agenda. ¿Qué quiere decir gobernanza para que el público lo entienda? Bueno, gobernanza significa que los actores del territorio planifican. O sea, los actores que están en una determinada región, que viven en el territorio. Estamos hablando de los, digamos, gobiernos regionales. Planifican su desarrollo, planifican qué obras deben haber, etcétera. No tanto el instrumento que se tienen ahora son los planes de desarrollo local, los planes de desarrollo regional, sino un instrumento más efectivo en cuanto a agenda. Okay, es decir, más rápido. Más rápido en cuanto a partir de mañana qué hacemos y de aquí a 20 Claro, no espero años. La licitación que nunca llega, ese tipo de cosas que y con mecanismos a su vez financieros de sostenibilidad. Claro. Un poco como lo que, pero un grado mucho más sofisticado, digamos, lo que tiene la mesa de diálogo de Chinalco.
Claro. En vez Que de es ir al China, la famosa en la cual participamos los dos, esta negociación que hubo en Junín, Claro. para la otra empresa china, que sí tuvo éxito. Claro, ¿no? tuvo éxito porque lograron una mesa que tiene creo que más de 15 años, Así es, más de 15 años. y acuerdan y tienen tensiones, pero ahí no hay un conflicto como lo que ves en el... Claro, que su primer paso fue sacar todo un poblado, que en los Andes es una hazaña, ¿no? Claro. De Morococha, rumbo a las nuevas instalaciones donde está ahora la mina. Claro, Campamento. Caruacoto, ¿no? Caruacoto, sí. Entonces, se quedó un grupito, creo que hasta ahora todavía permanece, pero digamos, el gran grupo salió Claro. y se estableció una ciudad y se estableció un mecanismo de hasta ahora vigente, en Energía y Minas creo que lo tienen, que de alguna manera ha conducido este proceso porque se reúnen cada mes, está Y el una cosa participado, interesante ahí, me acuerdo- pero ha logrado sostenibilidad. Claro, además que lo interesante ahí fue que incluso lograron que la gente participara en tomar decisiones, como yo me acuerdo muy claro, una en la cual yo tuve oportunidad de conocer, que fue hasta la ubicación de los Claro, tendederos de la ropa, que para la gente planificación. era un problema porque si el aire iba por un sentido, la ropa no se secaba, o sea, un montón de detalles, Claro. dónde están las escuelas, todo eso. Exacto. Y la mudanza, tú recordarás de los deudos muertos que tenían que ser trasladados al cementerio, ¿no? Exacto. Que era clave para la gente, ¿no? Exacto, todo eso se planificó de manera un poco bastante participativa. Claro. Y obviamente la debilidad, digamos, que ahora también reclama es que en ese momento se pensaba que los campamentos deberían estar en mismo Caruacoto, cosa que se produjo Junto a la mina. Claro, un movimiento económico Claro. que esperaba. Y eso no se produjo y creo que esa es la parte que la empresa y ellos reclaman. O sea, la ubicación urbana del campamento es clave para clave. que todavía haya negocios colaterales como Exacto. pasó en Chalhuahuacho y en la zona de la mina ¿cómo se llama? Del sur, o sea, Claro. ¿no? En Cochabamba, que ahí sí estuvo encadenado más el movimiento de la mina a la población que se creó, ¿no? Claro, pero esa población invirtió en otro sitio, ¿no? Claro. Entonces ahí tienes también otro problema, otro ¿no? problema. Invirtió en la Entonces, región. claro, y los que vinieron, los que prendieron ahí son de otros lugares. Entonces, pero lo que quiero decir es que todos estos factores se tienen que ser analizados, medidos y planificados. O sea, hasta el desarrollo económico de base, que significa de la pequeña empresa, aunque sean informales, que están ahí, que dan servicios, que son Tiene que ser beneficiarios, que planificado. tienen que dejar la plata, la idea es que dejen la plata en la zona y no se la lleven. Exacto. Que fue el éxito de Junín, ¿no? En los años 1900, ¿no? En 1900. Es el modelo que se ha estudiado mucho, de distintas perspectivas, ojo, Claro. no También quiero- críticas, claro. que hay críticas también, hay perspectivas bastante críticas, ¿no? Pero digamos, creo que el estudio más completo lo hizo Norman Long y Brian Summers, que se llama justamente Empresarios Mineros y Campesinos en la Sierra Central. Claro. Es un libro que en su origen en inglés fue por Cambridge University Claro. y que se tradujo en el IEP justamente. Sí, lo he leído. Sí, Es un cuando libro estuvimos- extraordinario sobre cómo estos y mineros, bueno, ¿no? y cultivan la Carlos tierra. Contreras, saben que estudia con más, digamos, con más data histórica, Sí. pero como modelo él rescata bastante este proceso de crecimiento regional, ¿no? Que es una especie de fusión o acercamiento de intereses, que parece que es lo que falta en el sur, ¿no? Porque además Claro. la sociedad estaba más preparada, no olvidemos que eran ya comunidades de más o menos larga data, las mismas pueblos y ciudades cercanos ya estaban en condiciones de poder recibir quizás este proceso, que allá no era así, ahí eran comunidades muy atrasadas, que estaban en otra etapa y que no tenían las armas para poderse integrar al desarrollo de repente. Sí, es verdad, pero al mismo tiempo hace un siglo, quizás los que vinieron estaban mejor preparados porque en el sentido de había un movimientos democráticos muy fuerte en Estados Unidos, Claro. entonces estuvieron con una apertura a entender a las comunidades, Claro. cosa que creo no ha ocurrido ahora con el modelo de la empresa china. Bueno, la conclusión, porque estamos terminando, Sí. José Luis, muy interesante este diálogo, muy ilustrativo, y vamos a traerte varias veces porque en realidad hablar contigo de los conflictos del país es entender cómo se deben solucionar. ¿Cuál sería tu consejo principal ahora para que el Perú pueda lograr un desarrollo armónico, territorial y que tenga una solución de continuidad en el tiempo? Es decir, que permita que estos conflictos de los cuales estamos hablando estén integrados en un mecanismo correcto que permita solucionarlos y además que apoyen el desarrollo regional. ¿Qué habría que cambiar en la ley de Cano, por ejemplo, no? Quizás algo más estructural, ¿no? O sea, nuestro modelo de Estado, o sea, de gobierno es un modelo sectorial, es decir, hemos dividido el Estado Así en sectores, en ministerios, ¿no? Claro. Ministerios. Que Y deberían es- siendo islas y feudos, ¿no? Claro, y eso se reproduce en los gobiernos regionales, que son las direcciones regionales. Claro. Incluso las municipalidades que tienen las gerencias Igualitas, económicas, claro. sociales. Entonces, pero nuestro territorio
no es sectorial. Nuestro territorio es diverso, tiene, digamos, Varios pisos varios ecológicos. ecológicos, entonces el enfoque territorial es fundamental. ¿Es un Tenemos enfoque integrador? integrador. Tenemos que introducir el enfoque territorial. ¿Por cuencas? ¿Cuál es el enfoque territorial? Depende del territorio. Hay territorios que se agrupan cuencas, como la Amazonía. De la cual no hemos hablado, vamos a hablar la próxima Claro, vez. Sí. hay territorios que se agrupan en base a vocaciones productivas, Ya. turísticas, etcétera. Entonces, no es que también vamos a agrupar al territorio pues en cuencas, sino cada territorio habla Ya. y te manifiesta cuál es su interés común. Claro. Y obviamente tenemos que introducir ese enfoque, no estandarizado, como que todos sus ministerios, sus direcciones regionales, etcétera, porque es lo que hay Claro, ahorita, claro, ¿no? es una reproducción del Estado grande Claro, al Estado mediano y al Estado a chico. reproducir el centralismo regional, Claro, ¿no? claro. Entonces, O sea, reproducir un centralismo a nivel de la capital. ¿Cómo vas a nacional? gobernar igual las Bambas que la Amazonía? Así es. Que tienen Una tontería. entonces, que meter una camisa de fuerza son territorios complejos. Entonces, Totalmente, el enfoque territorial es central y en la reforma del Estado tiene que O incorporarse. sea, es una camisa hecha a la medida de la gente que vive en esa zona, para hablarlo en términos de Exacto, salsa, ¿no? claro. Es eso. Es construir una ropa de acuerdo a la zona, Claro. y esa ropa pues es el Estado, Claro. y la forma, la gobernanza, ¿no? La gobernanza territorial. José Luis, muy agradecido por tu entrevista, ha sido muy interesante. Vamos a volver a hablar de estos temas que no hablamos hace muchos años. Ya. Muy amable, José Luis. Gracias, José Luis Julio. Álvarez, antropólogo, dedicado un poco a conocer el Perú a través de su trabajo y de su esfuerzo por lograr que los conflictos sean resueltos y que además el país se organice mejor para el desarrollo. Volvemos con ustedes, amigos, aquí en Sin Floro, en breves momentos.